Otro otoño caliente en Eslovaquia. Basta ya de Fico, gritan los manifestantes. Acusan al primer ministro eslovaco de dividir y saquear el país, de querer sacarlo de Europa y llevarlo hacia Moscú. Pero las disputas no solo son verbales. En 2018 fueron asesinados el periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida. Al parecer, sus investigaciones le condujeron peligrosamente hasta la mafia y círculos de poder. También el primer ministro Robert Fico sobrevivió por poco a un atentado en mayo de 2024. Muchos jóvenes ya no ven futuro en este país polarizado y emigran. Pero no solo los jóvenes quieren irse del país. Incluso personas de más edad como Viktor Beranek se plantean abandonar su patria. Aunque ya tengo más de 70 años, me lo estoy pensando. Me quedaría aquí si nuestro país tomara una deriva hacia el este. Estoy indeciso. Mitad y mitad. ¿Qué está pasando en Eslovaquia? ¿Y qué repercusiones puede tener esto en Europa? Para poder entender Eslovaquia, hay que atreverse a mirarla desde arriba, dice Viktor Beranek, guarda de un refugio de alta montaña en los Tatras, una cordillera situada al este de Europa, entre Polonia y Eslovaquia. Viktor vive en Strypskie Pleso, en Eslovaquia. Este país es su patria. Una patria que se le ha vuelto ajena. La primavera llega poco a poco a las montañas, y quizá a Eslovaquia le convendría una primavera de Praga como la que hubo en su día, es decir, una primavera eslovaca. Viktor es toda una institución en Eslovaquia, uno de los guardas de refugios de montaña más conocidos y el rostro de los Tatras. Escribió una carta abierta para protestar contra la indiferencia de Robert Fico hacia Ucrania. Fico obstaculiza el apoyo al país vecino que está siendo atacado, algo que Viktor no acaba de entender. Si te ataca un oso aquí hay un montón de osos. O simplemente te pasa algo, seguro que quieres que te ayuden. Lo que hace Fico me pareció muy desconsiderado, muy egoísta. Así que me harté y le escribí una carta. Desde entonces, Beranek cree que ha caído en desgracia. Recibe amenazas de muerte y sopesa marcharse del país. Unos meses más tarde, quedamos en encontrarnos con Viktor Beranek más arriba en la montaña, en su refugio, el más alto de Eslovaquia, el Chata pod Rizmi. Beranek lleva 48 años regentando este refugio de montaña y es ya toda una leyenda. Todo el mundo en Eslovaquia conoce el refugio y casi todos conocen a Beranek, en parte por sus críticas a la política del país. El camino hasta el refugio es arduo. Beranek lo compara con el trayecto recorrido por Eslovaquia desde su condición de Estado satélite socialista hasta convertirse en miembro de la Unión Europea. Sin embargo, en su opinión, Eslovaquia aún está lejos de haber llegado a su destino. La subida hasta el refugio dura 3 horas. Sin embargo, Beranek se ha quedado hoy en el valle. A nosotros no nos ha dicho nada. ¿O sabes tú algo, Marusz? No te puedo decir si de verdad Viktor quiere marcharse de Eslovaquia o no.
Por aquí se rumorea que tras 48 años no se le ha renovado el contrato de arrendamiento. Nadie sabe por qué. Tampoco se quiere hablar de política, porque según dicen, solo provoca discusiones. Porque la política no solo divide a las personas, sino a todo el país y también al mundo entero. Eso sobra en las montañas. Las montañas son, por su propia naturaleza, puras y nobles. La política no encaja aquí. Hasta aquí arriba también llegan las noticias de las manifestaciones contra Fico en toda Eslovaquia. Y aunque aquí no les gusta hablar de política, la brecha que divide al país atraviesa también este refugio. Las manifestaciones de los jóvenes en Bratislava están organizadas y financiadas por Occidente. Detrás de ellas hay ONGs que se crearon con el único fin de dar un golpe de Estado y desestabilizar a la sociedad. Están financiadas por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y todos esos idiotas. Hablo en nombre de la mayoría de los eslovacos, nos dice Zdeněk Holeš. Muchos, sobre todo los mayores, piensan igual que el cocinero. Es hora de preparar la cena. Los más jóvenes opinan de forma muy diferente. Los tres coinciden en afirmar que su país natal, Eslovaquia, no les ofrece ningún futuro. Si aquí todo estuviera bien, probablemente este sería mi hogar, pero ahora mismo no lo siento así. Las cosas no funcionan como en el extranjero. Al menos eso es lo que yo percibo. Aquí la vida podría ser más fácil y mejor. Creo que el sistema sanitario, el sistema educativo y todos esos servicios públicos podrían gestionarse mejor de lo que se hace actualmente. Lo que más me molesta de la política es la corrupción y el hecho de que aquí no se puedan resolver las cosas de forma justa y humana. Y por eso no hay nada que hacer aquí. Por eso no tiene sentido apoyar a este Estado, no tiene sentido apoyar a las personas que gobiernan este Estado y no tiene sentido quedarse aquí. No quieren contar mucho más. Se han rendido, se han resignado, lo mismo que muchos jóvenes en Eslovaquia, porque tienen la sensación de que, de todos modos, la política no va a cambiar. Víctor Beranek se quedó en el valle, porque como nos cuenta, se había desatado una tormenta mediática. Por eso no subió a la cima. Para los medios eslovacos es un escándalo que no se le haya renovado el contrato de arrendamiento tras 48 años. Por motivos políticos, explica una y otra vez, ya que había publicado una carta abierta contra Fico. El gobierno que tenemos no es más que un reflejo del estado de ánimo de nuestra sociedad. Y el primer ministro Fico no es capaz de unir ni de calmar los ánimos. Fico polariza enormemente a la sociedad y además es una persona muy grosera en su forma de expresarse y por su agresividad. Beranek está pensando en hacer las maletas. A sus 74 años quiere marcharse de Eslovaquia, irse simplemente con su autocaravana hacia el norte. Comprueba si el remolque está aún en condiciones. También antes de la Segunda Guerra Mundial, quienes se marcharon a tiempo consiguieron salvarse a veces. Por supuesto, la situación no es tan grave como antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo digo que cada cual debe vivir donde se sienta a gusto. Es una decisión libre. Unos se plantean dejar el país debido a Robert Fico. Otros lo admiran. Creen en una vía propia para Eslovaquia, más alejada de Bruselas, más cercana a Moscú, y en respuestas firmes de Eslovaquia a los problemas eslovacos. Desde Štrbce Pleso continuamos por el interior del país hacia Banská Bystrica. De patrulla con el equipo eslovaco de intervención contra osos.
Se calcula que en Eslovaquia viven unos 1.200 osos pardos. El gobierno ha ordenado abatir a una cuarta parte de su población, hasta ahora estrictamente protegida. Una medida que apoyan muchos ciudadanos de esta zona, en los alrededores de Banská Bystrica. Y es que el miedo a los osos es el tema político de la región. Se dirigen a un pueblo apartado cercano. Viera se ha puesto en contacto con ellos y no es la primera vez. Una vez más, un oso ha pasado por su propiedad y una vez más pide ayuda al equipo de intervención para osos. Que disparen, que digan lo que quieran. Quien vive en la ciudad simplemente no lo entiende. Yo sí sé a lo que le tengo miedo. Tengo ovejas y no puedo dejarlas sueltas, ya saben por qué. Aquí hay osos por todas partes. Simplemente disparar. Suena fácil, pero no es tan sencillo, afirma el defensor de la naturaleza Michael Haring, que quiere resolver el problema de los osos de otra manera, con información y tecnología. Más cabeza y menos balas, es su lema. Haring nos muestra lo fácil que sería resolver el problema. Contenedores de basura con cerradura, porque lo que el ser humano tira a la basura es un festín para los osos. Los osos no se tomarán la molestia de buscar comida en el bosque, bayas, setas, raíces, insectos, pequeños animales, si los humanos les ofrecemos aquí un buffet de basura. Al día siguiente, el guardabosques Tomáš Kučera vuelve a pasar por casa de Viera. Quiere saber si la situación se ha calmado. Los osos se han convertido en un tema político y en mi opinión eso no es bueno. Este tema no debería polarizarse ni instrumentalizarse, porque eso perjudica a todas las partes. Hoy tenemos esta política, mañana puede haber otra diferente. En general es un problema complicado, no quiero pronunciarme más al respecto. Viera tampoco quiere decir nada sobre por qué mucha gente de esta zona vota a Fico, ni por qué apoyan su línea prorrusa. No les gusta hablar de política porque crea divisiones. Son comentarios similares a los que ya habíamos oído en el refugio. Una casa más allá vive Dusan Vigas. Sus vecinos ya le contaron en más de una ocasión por qué votan a Fico. El miedo a los osos es uno de los motivos. Los nuevos tiempos, con los retos casi insuperables para muchos, es el otro. Una vecina de abajo, cuyo hijo está en Suiza, lleva una camiseta con la inscripción Rusia. Yo le pregunto, ¿por qué te pones algo así? ¿Qué tiene de malo? Me dice, bajo el régimen de Rusia se vivía bien. Entonces tenía trabajo, ahora no. Ya está jubilada, pero tras el cambio político no volvió a encontrar empleo. Criaba vacas y gallinas. Trabajó muy duro, pero ganó poco dinero. La pensión es baja. Bueno, antes probablemente se vivía mejor aquí. A mucha gente le iba mejor antes. Las jubilaciones en Eslovaquia son bajas y con una media de unos 680 solo alcanzan la mitad de lo que se cobra en Alemania. Y eso a pesar de que los precios al consumo casi están al nivel alemán. De Banská Bystrica seguimos hacia Trnava. En el campo, muchas personas mayores dicen que votarán a Robert Fico. En Trnava vive Tereska Mičianíková, estudiante de Derecho e influencer partidaria de Fico. Mičianíková opina que las manifestaciones contra el gobierno no valen la pena. Siempre hay gente que está insatisfecha y gente satisfecha. Lo importante se decide en las elecciones. Para mí, las elecciones son lo más importante en una democracia.
Y Fico ganó unas elecciones democráticas y justas. A ella le parecen absurdas las acusaciones de los manifestantes. Es evidente que hay problemas en Eslovaquia, pero Fico no es en absoluto un dictador y Eslovaquia debe seguir su propio camino, opina Myšleniková. La Unión Europea está demasiado centrada en los Estados Unidos y deja de lado el principio fundamental de la Unión Europea, a saber que es una asociación comercial basada en un mercado común. Y tengo la sensación de que ahora se está volviendo mucho más homogénea y uniformizada. No se nos permite tener una opinión propia sobre política exterior, sobre la energía o la economía. Esto me molesta. Eslovaquia primero, menos Europa. Pero, ¿quién es este Robert Fico? Desde Trnava nos dirigimos a Bratislava, la capital eslovaca. El periodista Petar Bardi ha escrito una biografía crítica de Robert Fico. En su redacción trabajaba Jan Kuciak, el periodista de investigación asesinado en 2018, quien también desempeñó un papel importante en la carrera de Fico. Bardi lleva observando a Fico desde los inicios de su carrera política. En 2006, Fico, del entonces Partido Socialdemócrata Smer, se convirtió al primer ministro por primera vez. En Occidente se le veía como una figura prometedora y proeuropea. Según Bardi, Europa se formó una imagen errónea de Fico. Convencer a personas que votan movidas por la ira y el miedo. Ahí radica la fuerza de Fico. Siempre me sorprendió que se le presentara como un político proeuropeo. En realidad, Fico siempre fue un político pro-Fico. Nunca tuvo valores propios ni un anclaje ideológico. En 2018, Fico tuvo que dimitir. El periodista Jan Kuciak y su prometida Martina Kushnirova son asesinados a tiros. Las investigaciones de Kuciak revelan vínculos entre el crimen organizado y las más altas esferas del gobierno. Decenas de miles de personas salen a la calle. Por primera vez desde 1989, el país se manifiesta al unísono y obliga a Robert Fico a dimitir. En los primeros días tras el asesinato, recuerdo a gente que había votado al partido de Fico, Smer. También el padre de Jan Kuciak era votante de Smer. Nos conmocionó que se hubiera creado un clima en el que alguien pudiera encargar el asesinato de un joven periodista y de su prometida. Fue un golpe tremendo. Muchos dicen que el ambiente era como en 1989. Sin embargo, el cambio esperado no se produce. Los candidatos que se presentan como una alternativa democrática se pelean entre sí, pierden la confianza y Fico regresa como nacionalista populista, más duro, agresivo y dispuesto a vengarse, dicen algunos. En su primer año desmantela prácticamente los mecanismos que permitían descubrir y perseguir la corrupción en la política o en los órganos constitucionales. Sabía y sigue sabiendo perfectamente cuáles son los blancos que hay que destruir para poder disfrutar en el futuro de una total impunidad, de modo que las medidas ilegales que adopte como político o cargo público no puedan suponer ya una amenaza para él. Fico se presenta como el líder de una Eslovaquia soberana, que no permite que Bruselas le prohíba nada, ni siquiera su acercamiento a Moscú, y encuentra muchos seguidores que ven expresado lo que ellos sienten: ira y miedo, una fórmula de éxito que cinde a la sociedad. Hasta que en mayo de 2024 un hombre dispara a Robert Fico. Sobrevive al atentado y se ve aún más forzado a su convicción de ser víctima de una conspiración.
La oposición atrae a miles de posibles atacantes en sus manifestaciones y en algún momento a alguno de ellos se le pueden cruzar los cables. Hoy en día, Fico está profundamente convencido de que la oposición, los medios de comunicación y las ONGs tienen la misión de matarlo o de eliminarlo políticamente. Según la información de que dispongo, él realmente cree eso. Por lo tanto, para él ya no se trata de mera retórica política, sino de su convicción personal. Un primer ministro que se dedica a vengarse, a sembrar el miedo y a reformar a su antojo el Estado, la justicia y los medios de comunicación públicos, hace saltar las alarmas de la Unión Europea. Los diputados del Parlamento Europeo quieren informarse sobre el terreno. La Comisión de Control Presupuestario quiere saber si hay malversación de fondos. La Comisión de Justicia si se observa la legalidad. Ya desde su llegada tienen la sensación de que Fico tiene algo que ocultar. Desde el primer momento, el gobierno lanzó difamaciones y ataques contra nosotros como diputados, dando a entender que veníamos a agredir a Eslovaquia. Pero en realidad estamos aquí para comprobar, desde el Parlamento Europeo, si los fondos de la Unión Europea se invierten bien en el país y cuál es el estado de la democracia, del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales en Eslovaquia. Y pronto queda claro que aquí ya no se mide a todos con el mismo rasero. Fico y los suyos adaptan el sistema a sus necesidades. En Eslovaquia estamos ante un triple ataque a la estructura anticorrupción. En primer lugar estaba el fiscal especial encargado de los casos de corrupción. Pues bien, todo ese servicio ha sido disuelto. En segundo lugar, también ha sido disuelta la Agencia Nacional contra el Crimen, es decir, la autoridad policial que, por así decirlo, colabora con la Fiscalía. Y en tercer lugar, se han producido cambios significativos en el Código Penal, como la reducción de los plazos de prescripción, lo que ha llevado a archivar muchas investigaciones. Así es como el jefe de gobierno eslovaco está transformando el país, pero ¿está también alterando y obstaculizando la labor de la Unión Europea? Muchas decisiones en Bruselas deben adoptarse por unanimidad. Por eso el voto de Bratislava es decisivo. La Unión Europea quiere aprobar nuevas sanciones contra Rusia, pero Eslovaquia disiente. ¿Cuántos paquetes de sanciones más tendremos que aprobar para que Rusia cambie su postura respecto a la guerra? Si ni el primero ni el 18º han servido de nada, seguro que el 19º tampoco servirá. Al final todo sigue igual. De Bratislava a Bruselas. ¿Cómo influye Robert Fico en la Unión Europea? Se acerca una cumbre para tratar el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Fico está presente y representa esta vez a sí mismo al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Una nueva muestra de la cercanía entre ambos políticos. Martin Proška es corresponsal de la cadena de televisión eslovaca Markisa. También aquí, en Bruselas, Fico amenaza a los periodistas eslovacos. Tras un reportaje crítico, Fico amenaza a la cadena de televisión con retirarles la licencia. Sin embargo, el corresponsal no se arredra. Creo que el populismo puede poner en peligro la unidad de la Unión Europea. Si cada país miembro solo piensa en sus propios intereses, eso supondría, en mi opinión, el fin de la Unión Europea. Y es que todo este proyecto se puso en marcha para que colaboráramos y nos apoyáramos mutuamente. Al final, Fico acepta provisionalmente el paquete de sanciones. Entre bambalinas se ha negociado un acuerdo. ¿Cuál? ¿Qué ha obtenido a cambio del apoyo? Fico guarda silencio al respecto en Bruselas. La división de Europa se gesta desde hace tiempo en su interior, afirman algunos expertos. Lo que en su día comenzó como una idea común, hoy lo utilizan algunos populistas para caracterizar al enemigo.
Políticos como Robert Fico utilizan la Unión Europea como chivo expiatorio y en su política populista la presentan prácticamente como una amenaza externa para los intereses nacionales. Ante su propia población se erigen como sus defensores frente a Bruselas. El enemigo está en Bruselas y el amigo en Moscú, afirman los partidarios de Fico. De vuelta a Eslovaquia. Muchos eslovacos se oponen a esta visión. Continúan las manifestaciones contra Fico y su política, contra la supresión de unos medios de comunicación públicos independientes, contra la reforma del Poder Judicial, contra la política de acercamiento a Rusia. Decenas de miles de personas en las calles no quieren que les arrebaten su país. Y Viktor Beranek no quiere que le quiten su refugio de montaña. Durante casi 50 años ha subido por este sendero hasta su refugio, situado a 2.250 metros de altitud, cargando con hasta 100 kilos para poder atender a sus huéspedes. Con la carga también se aprende algo para la vida. Se aprende a no rendirse enseguida. Hay que llevar la carga hasta el destino. Hay que conseguirlo a cualquier precio. A algunas personas allí abajo les falta esa capacidad. Beranek ha decidido luchar contra Fico y por su refugio. Lo ha intentado todo una vez más para poder conservar el contrato de arrendamiento. Hoy es un día especialmente importante. Hoy se decidirá allí abajo si podemos quedarnos aquí o si tenemos que irnos. Beranek se muestra optimista. Atiende a los clientes tal y como lo ha hecho durante los últimos 48 años. Muchos quieren hacerse una foto con el opositor a Fico. Saben que quizás sea la última foto con el guarda del refugio, con el ícono de los Tatras. Viktor Beranek sigue siendo optimista como persona, pero su confianza en Eslovaquia se ha visto quebrantada. No me gustaría vivir en un país en el que reine el caos y un régimen opresivo. De un país así solo se puede huir. Beranek se irá de Eslovaquia. Esta noche, cuando llegue al valle, se enterará de que no se le renovó el contrato de arrendamiento. Para él, es una decisión política. Seguro que echaré de menos la vida aquí, pero todo tiene un fin. La división de Eslovaquia ha llegado incluso a las cumbres de los Tatras. El país necesita una primavera que vuelva a unir a la gente, afirma Viktor Beranek.